Hemos sido introducidos en una nueva temporada y comenzamos a platicar el martes pasado acerca de esto, hermano, en discipulado congregacional, y hemos hablado de que necesitamos ir a esa madurez, y por eso estamos acá, para ser ministrados, así como el Señor Jesús en la mesa con sus discípulos tomó una toalla, se la ciñó y lavó los pies, ministrándolos. Y así también en este tiempo reconozcamos varias cosas, entre ellas pues la tierra prometida, esa dimensión de bendición, de reconocimiento, diría yo también, esa dimensión de galardones, porque ahí recibimos herencia. Y usted y yo sabemos por la palabra que la herencia la reciben los maduros, hijos maduros. Entonces, así pues como algunos personajes que vimos en la palabra, hemos de reconocer, ¿verdad? Y aún Rebeca lo hizo desde lejos. Así también nosotros reconozcamos nuestra Canaán, y vayamos pues con la sabiduría de Dios y con la mente de Cristo, entendidos, con fe de que vamos a conquistar y vamos a poseer, ¿verdad? Y la vez pasada recordábamos o podemos ver en las noticias cómo los países buscan poseer hoy día, usando su poder militar, político, económico, y para poseer tierras, ¿verdad? Aún tierras como las de Sudamérica o en Sudamérica, ¿verdad? Que son muy ricas en algunos minerales y en algunos elementos que a las naciones poderosas con tecnología buscan explotar. Algunas naciones grandes, de hecho, en esa línea, en ese sentido, han dejado de hacerlo en sus países por los daños que produce y sus leyes. Entonces buscan ir a tomar posesión de tierra en países más pequeños, en países tal vez con un marco legal diferente que les permita hacer eso. Cabalmente Honduras, hermano, está prácticamente sentenciado a pagar una demanda de 2.600 millones de lempiras por una explotación, y una demanda que se perdió por allí, ¿verdad? Porque era una demanda que se interpuso por una cuestión de una explotación y un desarrollo y una reconstrucción, ¿verdad? Después del huracán y otras cosas ahí. Pero usted y yo nos encaminamos a poseer nuestra Canaán y a introducirnos, ser introducidos. El Señor nos lleva, ¿verdad? Estuvimos viendo en la primera parte y comenzamos a ver, hermano, acerca de lo que ocurrió con los primeros 10 espías que dieron un mal informe, ¿verdad? Y miramos, mire aquí los hijos de Rubén, los hijos de Gad, junto con la media tribu de Manasés, tenían una cantidad muy grande de ganado, y entonces ellos dijeron: esta tierra antes del Jordán es muy buena para el ganado, permítenos quedarnos aquí porque tus siervos tenemos mucho ganado. Y entonces ellos pues hablaron con Moisés, el sacerdote Eleazar, que también fue designado después por Moisés para repartir la tierra junto con Josué. Y entonces les dijeron, y ahí usted puede leer otra vez, ¿verdad? O en su casa viendo esto, porque usted y yo debemos de estar bien interesados en esto, hermano. No solamente porque está en la palabra escrito y se nos haga rema, sino porque esto es para este tiempo, hermano, para este tiempo. Y las palabras, las profecías, hermano, el tiempo de las profecías. La espada en nosotros tiene que brillar, inclusive, hermano. Del filo, la espada de doble filo que el Señor pone en nosotros. Es una espada de doble filo que los valientes que rodean la litera de Salomón la usan por los temores de la noche.
Escatológicamente estamos de noche, hermano. El reloj, ya ha visto el reloj de Dios usted, ¿verdad? Y este último del domingo pasado hablaba, bueno, las crónicas del fin creo que se llamaba, ¿verdad? Pero comenzaba hablando el apóstol y en referencia al reloj del fin. ¿Cómo se llama aquel reloj? Otro reloj, el de los científicos, el reloj del Apocalipsis o del final del tiempo, ¿verdad? Que ellos dicen que ahorita faltan 15 segundos. Para ellos faltan 15 segundos para la medianoche, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? No es así. Vive por la palabra, hermano. Por la palabra. Porque falta mínimo un día en el tiempo de Dios. Porque falta el milenio, hermano. Y 1000 años es como un día, recuerde. Entonces mínimo falta un día. Porque además del milenio faltan otros 7 años de tribulación que son antes del milenio, ¿verdad? Bueno, el asunto es, hermano, que estas 10 tribus, estas 3 tribus pidieron eso, no querían pasar el Jordán. Y Jordán significa o tipifica humillación, ¿verdad? Humillación y también bautismo, hermano, y otras cosas, ¿verdad? Entonces, como que no querían parte del proceso. Estaban queriendo renunciar a una parte del proceso para heredar, ¿verdad? Entonces, en el verso 9 dice ahí, mire, pues cuando subieron hasta el valle de Escol y vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel. Ese es el problema también, hermano, ¿verdad? Con estos son los espías, hermano. Aquí nos saltamos, mire, acá estábamos hablando de las 3 tribus y estos también desalentaron a los hijos de Israel para que no entraran a la tierra que el Señor les había dado. Y hermano, el Señor se manifiesta en contra de esto, de tal manera que en el verso 11 al 14 comienza a decir: ninguno de estos hombres que salieron de Egipto de 20 años para arriba verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente, sino Caleb hijo de Jefone ceneseo y Josué hijo de Nun, pues ellos sí han seguido fielmente al Señor. Y hermano, le voy a decir algo: para ser fieles necesitamos una doble porción. Para ser fieles necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y entonces eso fue una enorme o una diferencia que marcó fuertemente esto. Marcó fuertemente, hermano, porque mire, el Señor Jesucristo no solamente conquistó la salvación eterna, Él conquistó mucho más para nosotros, hermano. Es más, por lo que Él conquistó como hermano mayor nuestro, vino Él y nos hizo coherederos, a heredar como Él. Y entonces ahora imagínese usted que vengan un grupo de los hermanitos menores del Señor Jesús, o sea, cristianos, y digan: no, nosotros no queremos esa herencia. Por lo que Él sufrió, por lo que Él obedeció, por lo que Él murió, por lo que Él se humilló, abandonando pues su situación, abandonando su trono. No, hermano, conquistando Canaán, nosotros vamos a hacerle honor al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es más, vamos a ser como Él, en el sentido de ser valientes y de ser guerreros, y lo vamos a agradar también, porque el Señor se agradó de estos. El Señor no se agradó. ¿Por qué? Porque había cobardía. El espíritu que había en ellos era de cobardía. Y Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Ese es el espíritu que el Señor nos da. Y por eso le digo, nos parecemos a Él en eso. Así. Y dice, hermano, después del verso 11, no sé si es el 12, y se encendió la ira, de aquí de Números 32, 11, 12, y se encendió la ira del Señor contra Israel y los hizo vagar en el desierto. Hermano, el que no busca este espíritu de valentía, de guerrero en el Señor, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con la violencia física, hermano. Ser un guerrero. Porque
Las cosas del Señor siempre tenemos que verlas en la palabra y verlas espiritualmente. Verlas espiritualmente. Mire cómo el Señor venció las tinieblas. ¿Cómo los venció? Muriendo en la cruz. Muriendo en la cruz, hermano. Entonces, el Señor se molestó mucho contra esa generación, pero esto ya lo vimos. Y mire usted, verso 33, 37, miren, este desierto van a ser destruidos. El Señor les dijo, ¿verdad? Ciertamente esto voy a hacer con esta perversa generación. En cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra y volvieron e hicieron a toda la congregación murmurar contra él, dando un mal informe acerca de la tierra. Aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. Entonces, hermano, reconoceremos la tierra y vamos a creer al Señor para conquistarla también. Entonces comenzamos a ver aquí el perfil de un espía. Un espía allí en el hebreo dice ragal, hermano, y significa, mire, reconocer, inspeccionar, calumniar, mensajero, reconocer. Y comenzamos a ver las características, el perfil, ¿verdad? Y vimos, número 1, agradan al Señor. Número 2, ven con visión de Dios y tienen pues los sentidos ejercitados, ¿verdad? Porque ellos vieron con los ojos una vista madura o ejercitada, por decirlo así, perdón. Y vieron lo que Dios quería que vieran. Entonces dieron en el blanco, hermano. Tenían que ver. Por eso tenemos que cuidarnos como vemos. Por ejemplo, Samuel vio las apariencias, juzgó mal. Y por lo tanto, por no ver bien, iba a elegir mal. Gracias a que el Señor pues también lo detuvo. Número 3, miramos aquí la fe que ellos tenían en el Señor. Mire cómo dice: Él nos llevará a esa tierra y nos la dará. Esa confianza hemos de tener usted y yo. Él nos lleva a la tierra y Él nos la va a dar. Él nos la va a dar. Si el Señor se agrada de nosotros, ¿verdad? Y agradándole al Señor también, tener esa fe. Entonces, buscar agradar al Señor y Él nos va a llevar y nos va a entregar esta tierra, ¿verdad? Además, mire lo que los buenos espías o los espías con el Espíritu miraban. Esta es una tierra buena que fluye leche y miel. Mientras que aquellos que vieron, hermano, vieron enemigos más grandes que ellos. En eso se fijaron. Entonces, ¿qué tenían? ¿Valor o miedo? Miedo. Número 4, no os rebeléis contra el Señor, ¿verdad? No tener rebeldía. No tener rebeldía. Y aquí quiero que miremos una segunda parte y quiero que oremos, hermano. Porque lo que usted conquiste, lo conquista para sus hijos también. Lo conquista para su generación también, para las siguientes generaciones. Usted ha sido llamado en su generación para conquistar, para conquistar. Entonces, hermano, mire cómo se miran ahí los espías, miedosos. Uy, ¿cómo te pones a creer vos? Mira qué grandotes, le dice. Sí, porque ahí no salió en la foto Josué y Caleb. Josué y Caleb ya andaban arrancando las uvas, hermano. Y estos pensando todavía, diciéndole al otro: mira qué grandes esos enemigos. Mira qué grandes, no podemos contra ellos. Entonces, hermano, aquí salieron los miedosos. Acompáñeme a Números 14:9. Mire, aquí nos quedamos la vez pasada. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Presa nuestra. Y ahí está, mire, en este versículo lo que le decía, ¿verdad? Del cerco. ¿A quién el Señor les quitó la protección? ¿Verdad? Entonces, hermanos, si no hay rebeldía, agradamos al Señor, tenemos fe en Dios, ejercitamos nuestros sentidos en madurez para ver lo que Dios quiere que veamos. Entonces, hermanos, nuestros enemigos, por gigantes que sean, van a ser derrotados. Van a ser, hermano,
como pan comido. Nuestro Dios los va a vencer. Nuestro Dios los va a vencer. Mire esta versión. Por eso es que conquistan, hermano. Porque si tiene miedo, ¿para dónde? Si el miedo ya los conquistó a ellos. El miedo ya los venció. Bendito Dios, aquí en esta congregación no hay ninguno. Entonces, hermano, siendo fieles al Señor, agradándolo, teniendo fe, avanzando hacia la madurez, no vamos a tener miedo. No vamos a tener miedo, aunque gigantes hayan allá. No vamos a temer. Mire la Biblia al día como dice: ni tengáis miedo de la gente que habita en esta tierra, ya son pan comido. Ya son pan comido. La versión catracha diría comida de trompudo. Son comida de trompudo. Como un bocado. Como un bocado. Porque un espía lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que está viendo? No es la estatura del gigante. Es que el gigante no tiene pacto con Dios y usted sí. Es que mira el poder de Dios. Por eso en este tiempo, hermano. Y qué hermoso, hermano. Mire de lo que estamos hablando. Y escuche y recuerde lo que las profecías hablaron. Y aún el versículo que mencionó la hermana que ministraba las ofrendas. ¿De qué nos habló? De que estamos siendo equipados y armados con la armadura de Dios y de Jehová Sebaot. Este tiempo es tiempo de reconocer a nuestro Dios como Jehová Sebaot, el más alto Dios, el todopoderoso y nuestro alto refugio también. Si estamos caminando con Él, buscando obedecerle, Él nos va a esconder y nuestra vida no va a ser encontrada, ni nuestra familia tampoco. Por eso es importantísimo que usted y yo revisemos esto. El perfil de un espía y también lo demás, que el Espíritu Santo nos ayude para poderlo ver. Entonces mire, son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Mire la versión anterior como dice, hermano. Su protección les ha sido quitada. Mire lo que estos espías vieron. Los otros no vieron eso. Los otros vieron gigantes muy grandes, ante los cuales nos miraban a nosotros como que si nosotros éramos langostas para ellos. Y langosta, hermano, a la que se refería ahí, podría decirle yo también que ellos miraban al revés que estos dos espías. Los dos espías miran a los gigantes como un bocado de pan. Y los 10 espías, ellos se miraban como un bocado para los gigantes, porque se comían langostas. ¿Se acuerda de las que comía Juan el Bautista? Pero pensada mía nada más, hermano. Pero mire, ve lo que ven ellos. Su protección les ha sido quitada. ¿Y qué nos recuerda el Señor hoy? Usted está protegido, hermano. Usted y yo estamos protegidos. Muros de salvación el Señor es para nosotros. Es una ciudad amurallada para nosotros. Es nuestro castillo fuerte. El más alto Dios. El más alto Dios. En Él está escondida nuestra vida. En el más alto Dios. Entonces, hermano, la congregación, a causa del informe de los 10 espías malos, tenían miedo a tal grado, hermano, que cuando escuchan hablar a Josué y Caleb de conquistar, los querían apedrear. Los querían apedrear. Números 14, del 10 al 11, mire. Pero toda la congregación, después de aquí del 9, toda la congregación dijo que los apedrearan. Entonces la gloria del Señor, permítame. El que tiene un espíritu de conquista, lo van a querer apedrear.
¿Quiénes? Los que tienen un espíritu de temor y de miedo. Y dice la palabra, hermano, que cuando la congregación dijo eso, que los apedrearan, entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Hasta cuándo me van a ver con desdén, con desprecio? ¿Hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? El Señor no fue invocado, hermano. Ahí no dice que el Señor no fue invocado. Ahí no dice que ellos levantaron un altar para que el Señor se manifestara. Ahí no dice que estaban formadas las tribus de Israel y entonces el Señor, para que el Señor descendiera. No. Allí la congregación dijo que apedrearan a Josué y Caleb, y la gloria del Señor se manifestó en medio de ellos. Porque el Señor, Jehová Tsebaot, protege a sus ungidos. Protege y rodea y guarda a sus ungidos. Y manda a su ángel para que lo rodee. Su ángel está alrededor nuestro, hermano. Y él sigue diciendo acerca de la congregación: los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Pero Moisés responde al Señor e intercede por ese pueblo, hermano, para que no llegue toda esa situación a oídos de Egipto. Y el Señor le dice en el verso 20, hermano, en respuesta a la intercesión de Moisés, ¿verdad? Ahí lo puede leer usted en el capítulo 14. Y en el verso 20 le dice: entonces el Señor dijo: los he perdonado según tu palabra, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz. Oiga, hermano, no han oído mi voz. Oídos para oír. Tenemos que tener oídos para oír su voz. Y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron o los que me vieron con desprecio. No podemos despreciar el sacrificio de Cristo y quedándonos conformes con vivir en el desierto. Yo le voy a recordar algo. El Señor nos manda pan revelado, maná, en el desierto. Pero le digo algo: en el desierto se vive en estrechez. El maná lo duraba un día. Si alguien no iba a recoger, no comía, hermano. Se vive del día a día. Pero el Señor quiere que vivamos en Canaán. En Canaán, abundados, prosperados. Prosperados. Mire, hermano, número 6, quizás es esto, ¿verdad? Dios habla hoy, dice: solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Por eso a él sí lo dejaré entrar en el país que fue a explorar, y sus descendientes se establecerán ahí. Usted y yo venimos a conquistar, y vamos a conquistar una herencia para nuestras generaciones, hermano. Para nuestras generaciones. Entonces, hermano, número 6, tiene un espíritu diferente que lo lleva a ser fieles. Lo lleva a ser fieles. Por eso son vencedores. Acuérdese, llamados, escogidos y fieles. No se amedrentan, le creen al Señor, obedecen la palabra que leen, oran, toman las armas de la milicia, hermano. Son pacíficos. Y todo lo que el Señor nos manda en su palabra, nos manda en su palabra. Porque los pacíficos, ¿qué dice Mateo 5? Si alguien me ayuda, por favor, con el sermón del monte. ¿Qué pasa con los pacíficos? No dice heredarán la tierra. Son misericordiosos.
Apocalipsis 17:14 dice, mire, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Hermano, ¿quién pelea? No somos usted y yo. El Señor vence nuestros enemigos. Él vence nuestros enemigos. Pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con el Cordero, hermano, a usted y a mí, ¿qué nos toca? Estar con el Cordero. ¿Se acuerda el último versículo que leíamos el domingo? Los que han estado conmigo en mis pruebas, yo les daré a que se sienten en mi mesa, en el reino, para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué nos toca a usted y a nosotros? Estar con el Cordero, obedecerlo, caminar con Él, amarlo, tener reposo en Él, así como Juan. Entonces, hermano, dice, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Qué dice Mateo 5? Los pacíficos. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Y los que heredan, cuáles son? Ahí en Mateo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermano, ¿está viendo esa estrategia de guerra? ¿Está viendo esa estrategia de conquista? ¿Ya vio que no tiene que ver la violencia física? Los mansos. ¿Quiere heredar? Seamos mansos. Mansedumbre, un fruto del Espíritu Santo. Un fruto del Espíritu. Entonces, hermano, mire lo que dice aquí en la TLA. Pero Caleb, mi siervo, mi servidor, no fue como los demás, sino que creyó en mi promesa. Mire, aquí no dice tenía un espíritu diferente. Esta versión dice creyó en mi promesa. Por eso entrará junto con sus hijos en el territorio prometido, donde ahora viven los amalecitas y los cananeos. Dice, por eso entrará. El Señor es el que nos da el acceso. Él es el que nos lleva, hermano. ¿Quién habite ahí? No importa. Amalecitas o cananeos. El Señor los va a despojar. Es más, ya escuchó lo que dijeron antes estos dos espías. El Señor ya les quitó la protección. Ya les quitó la protección. Y mire lo que dice de Daniel con respecto a un espíritu diferente. La Kadosh dice Daniel 5:11. Hay un hombre en tu reino en quien está el Ruach de Elohim. Allí es el espíritu de los dioses, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Elohim. En los días de tu padre, él fue encontrado el tener vigilancia y entendimiento. Ahí mire otra versión usted. El rey, Nebuchadnezzar, que es Nabucodonosor, tu padre lo hizo jefe de los magos, encantadores, Casdim y de los adivinos. Entonces, hermano, mire el verso 12, y se lo traigo en la Biblia textual. Dice, por cuanto en él había un espíritu superior. Así como Josué y Caleb. Y que en nosotros, hermano, haya un espíritu diferente. Hay un espíritu superior. Hay un espíritu extraordinario, dicen otras versiones. Y hermano, usted que se haga rema esto en nosotros. No es creernos superiores a otros. Nada que ver con eso, hermano. Al contrario, nos va a llevar a ser mansos. Un espíritu superior nos lleva a dar fruto del espíritu, entre ellos la mansedumbre. La mansedumbre. Entonces, él le dice, para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltasar. Ahora pues, llámese a Daniel y él te mostrará. Aquí está hablando de Daniel y su comisión, ¿verdad? Que era surgir allá en Babilonia, hermano. Allá en Babilonia. Y mire este versículo acerca de Daniel.
Daniel 6:3. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Hermano, a un esclavo, así como José, ahí en Egipto. Pero ¿qué es lo que había en Daniel? Un espíritu extraordinario, un espíritu diferente, un espíritu superior. Y eso es lo que hace la diferencia con un conquistador, hermano. Y la palabra dice: somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y unas traducciones, otras dicen allí: somos más que conquistadores en Cristo Jesús. Esos son los Upernicao. Upernicao. Superiores. Superiores en el espíritu. Números 13, 16, número 7. Vamos temprano hoy. En la Biblia al día aquí. Estos son los nombres de los líderes que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Josué primero se llamaba Oseas. Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Y qué interesante, hermanos, que Caleb era de la tribu de Judá. De Judá. Alabanza, alabanza. Tener lengua ligera, como de un escribiente. Eso es Judá. Eso es una unción de adorador. Una unción de adorador que nos lleva a nosotros a exaltarlo a Él siempre, a declarar su gloria siempre, a adorarlo y a exaltarlo. De esa tribu era Caleb. El asunto que le quiero mostrar aquí, hermano, es que Oseas significa libertador o salvación. Pero Moisés, antes de mandarlo a reconocer la tierra, le cambió el nombre a Oseas. Ya no te vas a llamar solo salvación, te vas a llamar la salvación es de Jehová. La salvación viene de Dios. Jehová es la salvación. Ya no te vas a llamar solo salvación. Entonces, hermano, le cambiaron el nombre, le cambiaron el carácter. Hermano, y nombre no solamente significa carácter, nombre significa reputación, nombre significa fama, nombre significa gloria. Y la vida del justo, hermano, ¿cómo va? De gloria en gloria, de gloria en gloria. Hermano, hoy el Espíritu Santo nos está ministrando una mayor gloria, así como lo hizo Moisés con Oseas, cambiándole nombre de Josué. ¿Por qué, hermano? Veo yo también, no solamente para que sea un espía, como lo fue Josué, sino porque a Josué le tocó repartir las tierras. El mismo Caleb le pidió a Josué su tierra por heredad. Josué y Eliezer eran los que repartían la tierra por heredad. Entonces Josué era como un representante de Dios delante de las 12 tribus de Israel. Pero le cambiaron el nombre, le dieron otra gloria mayor. Otra gloria mayor. Por eso estamos hablando, hermano, de un espíritu extraordinario, de un espíritu superior. Y esto es para los que conquistan. Para los que conquistan. Entonces, hermano, por eso le puse ahí un carácter diferente, una gloria mayor hay en los espías, llenos del Espíritu Santo, para que sea uno que siempre le dé gloria al Señor, para que sea uno que le atribuya a Él toda honra. ¿Quiénes hacen eso, hermanos? Día y noche adoran al Señor los 24 ancianos. Día y noche, es decir, en todo tiempo, un espía como Josué, con un espíritu diferente, a él le da gloria
Solo a Él le da gloria. Solo a Él le da gloria. Nunca se atribuye. Por eso no tiene miedo, hermano, porque no está pensando en sus fuerzas. Ve y piensa en la fuerza del Señor. Espera en el Señor. Lleno del Espíritu Santo, dando frutos del Espíritu. Todos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mire, hermano, quiero dejarle este versículo ya para ir terminando. Isaías 63, 8 al 9. Dios ha dicho, traducción lenguaje actual, ellos son mi pueblo. Mire, son mi pueblo. ¿Qué indica eso, hermano? Son mi pueblo. ¿Qué pasa con su vehículo, hermano? ¿Usted lo deja abandonado o usted lo cuida? ¿Qué pasa con su esposa? Con su hijo. Usted la cuida, lo cuida. Cuando el Señor dice ustedes son mi pueblo, significa yo los cuido y yo los protejo. Son míos, yo les proveo también. Si se enferman, yo los sano también. Son mi pueblo. Y dice también, son mis hijos fieles. Por eso Dios los salvó de todos sus males. No fue un enviado suyo. Por eso a Oseas le cambian nombre, para que Oseas no pensara que él había salvado, porque él se llamaba salvación, sino Dios en persona. Josué, Dios es salvación. De Dios viene la salvación. Salvado por Jehová, dicen otros diccionarios, en la traducción de Josué. No fue un enviado suyo el que lo salvó. O sea, no fue ni siquiera Josué y Caleb el que lo salvó, aplicándolo a la conquista de Canaán. Es Dios en persona. Él los libró por su amor y su misericordia, mire, hermano. Los levantó en sus brazos, como siempre lo ha hecho en su vida. Como siempre lo ha hecho cada uno de nuestros días el Señor, hermano. Por eso es que estamos aquí hoy. Por eso es que hemos llegado hasta aquí usted y yo hoy. El Señor nos ha levantado, hermano. Y no ha sido nada ni nadie más que Él en persona. No ha sido nuestra capacidad ni nuestra teología, ni religión alguna. Ha sido Él en persona el que nos ha levantado en sus brazos. Son mis hijos fieles, llamados, escogidos y fieles. Entonces, Caleb, mire cómo le pide a Josué. Biblia, la palabra, Josué 14, verso 12. Así que dame esta montaña que el Señor me prometió aquel día. Tú oíste aquel día cómo hay en ella anaquitas y ciudades grandes y fuertes. Anaquitas son los gigantes, descendientes de Anac. Que el Señor esté conmigo y yo los expulsaré como Él me prometió. Qué confianza, hermano. Qué confianza en el Señor. Esos son los que conquistan. Que el Señor nos dé ese espíritu, hermano, para conquistar, comenzando por nuestra alma misma. Sea conquistada de todo miedo, de todo complejo de inferioridad, de toda autoestima, de todo desorden. Porque el Señor es un Dios de orden. Así que con un espíritu diferente vamos a conquistar en nosotros para tener una estructura de un espía como este, para tener un perfil, para tener un porte, un carácter, una gloria, una fama como un espía como Josué y Caleb. Entonces vayamos sacando un inventario
El domingo comíamos y bebíamos la genética de un giborim, de un gibor, de un vencedor, de un vencedor. Se llame como se llame el gigante, hermano. Mida lo que mida ese gigante. Es como pan comido para el Señor. Es como pan comido. Termino con esto, hermanos de alabanza, por favor. Josué entonces, Biblia la palabra, bendijo a Caleb, porque a José le tocaba repartir, ¿verdad? Recuerde, junto a Eliezer, el sacerdote, hijo de Jefone, y le dio Hebrón en heredad. Por eso Hebrón sigue siendo hasta el día de hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone el quineseo, por haber sido fiel al Señor, Dios de Israel. Dios de Israel, por haber sido fiel al Señor. Póngase de pie. En posición de guerrero. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Si ha habido un enemigo, si ha habido un gigante que por años ha intimidado, así como Goliat intimidaba a Israel por 40 días en el valle de Ela, llegó uno con un espíritu diferente. Llegó uno que había sido formado en el anonimato. Llegó un adorador, así como de la tribu de Judá. Y ese jovencito, por cierto, dijo: ¿cuál es el galardón? ¿Cuál es el reconocimiento que le van a dar al que vence ese gigante? ¿Qué haces aquí vos, muchacho? Entregá ese queso y esa cuajada y regresaste a cuidar las ovejas. Tirándole piedras a los hermanos que no creían ni eran fieles como David, que no creían en Dios. Este tiempo, hermano, en un tiempo atrás quizá nos tocó definirnos si éramos del mundo o éramos de Dios. Este tiempo es para definirnos si hemos de quedarnos de este lado del Jordán o hemos de cruzar el Jordán y poseer la tierra. No es en nuestras fuerzas, se lo recuerdo. No es en nuestra capacidad. A nosotros nos toca ser fieles estando junto al Cordero. Él va a vencer. Él va a vencer. Él mismo en persona va a vencer. El Señor nos muestre, y por su palabra también nos ayuda el Espíritu Santo a reconocer los gigantes que hay en Canaán y que pueden haber en nuestra Canaán. Pero de lo que estamos seguros, hermano, aunque no reconozcamos ninguno, tal vez todavía, pero de lo que estamos seguros, hermanos, es que son pan comido. Son pan comido. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor amado, por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores y ha vencido. Por eso no temeremos. Por eso, aunque haya aflicción, sabemos que Él ha vencido al mundo. Y Él ha vencido todo enemigo. Y en Él está el poder para vencer todo enemigo, todo gigante. Y en el nombre de Cristo Jesús, aunque un gigante haya estado o esté en nuestra tierra prometida, ya está vencido.
ya es un pan comido. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, danos un espíritu diferente. Danos una doble porción de tu espíritu. Llénanos de ti. Hemos de ir, tú nos has de llevar. Por eso queremos agradarte, creer en ti, caminar contigo, ver como tú ves, ver lo que tú quieres que veamos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, llénanos de tu espíritu. Queremos tener un espíritu diferente, así como Josué y Caleb, así como Daniel, así como David. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por eso, por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, habilita las armas de nuestra milicia. Habilita la armadura de Dios en nosotros. No hemos de temer, aunque gigante se encuentre allá. No hemos de temer, no hemos de temer. Somos tus hijos, somos tu pueblo, y tú nos guardas. Y tú le has quitado la protección a nuestros enemigos. Tú ya le has quitado el cerco de protección a todo gigante que ha estado amedrentando, que ha estado amenazando, que ha estado tirando piedras, que ha estado tirando palabras de maldición en contra nuestra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y como siervos de Dios, la herencia de los siervos de Dios, dice la palabra en Isaías, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, sino que vamos a condenar toda lengua que se levanta contra nosotros en juicio. Y aunque un gigante nos ha dicho que no podemos, aunque un gigante nos ha dicho que no somos fructíferos, aunque un gigante nos ha dicho que no somos importantes, aunque un gigante nos ha dicho que no tenemos capacidad ni fuerza, condenamos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Ore, declare, decrete en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos